Las bondadosas. En la vida de cada uno de nosotros hay siempre una vieja casa. La mía ya no existe. Durante más de 100 años, sus 4 paredes ciegas, digo ciegas porque no tenían ventanas, solo un póstigo, defendieron del frío y de la lluvia a quienes allí vivieron. Defendieron es una manera de decir, porque en definitiva, en el invierno el agua se helaba en los cántaros y la lluvia escarchaba el suelo de tierra pisada. Entre las tejas se veían las estrellas, y la luz de la luna llevaba a la noche entera a pasear por dentro de la casa, silenciosa, como un alma pacífica de otro mundo que de éste solo tuviera buenos recuerdos. La casa ya no existe. La demolió una historia de partijas y de odios fraternos. Aullada ante el asombro de un rostro viejo, razón tenía allí cuando exclamaba: «Familias, os odio». El catecismo del rencor nunca tuvo mejores catecúmenos. Eran 4 palmos de tierra pobre y fueron disputados como si del mundo se tratase. Papel sellado, leyes y abogados salaron la herida, y allí quedó una familia cortada en pedazos, y cada uno de estos pedazos gritando. Una historia como tantas, no vale la pena insistir, me sobran ya razones para el pesimismo. Ante el espacio que la casa ocupó, me di cuenta de que el tiempo, pese a los estragos que nosotros hace, no tiene mucha importancia. Estar vivos es ya de por sí una victoria, pero la desaparición de las cosas es grave. Si me es permitido expresarme así, diré que la casa había organizado el espacio de un modo determinado, había dibujado un perfil particular del cielo, había dispuesto sus volúmenes como elementos del paisaje, era paisaje, y ahora había allí otra casa, adornada de marmolita, donde tendrá buen nido el polvo, con arriates colgados de las ventanas para que las flores, laboriosamente, procuren honrar su condición de plantas. La vi y seguí andando, y ni siquiera miré hacia atrás. Nada tenía yo que ver con lo que allí quedaba, una casa sin pasado, que algún día lo tendrá, sin duda, pero que moldeado en otro espacio no será el mío. Así mueren las infancias, cuando ya no son posibles los regresos, porque cortados los puentes, bajan hacia el agua infatigablemente las vigas descoyuntadas en el espacio ajeno. Entonces, no hay más remedio que hacer como las culebras, dejar la piel en la que ya no se cabe, abandonarla en el suelo o colgada de un matojo rastrero, y pasar a la edad siguiente. La vida es breve, pero en ella cabe mucho más de lo que somos capaces de vivir. Más tarde, oí el relato circunstanciado de la guerra familiar. Ya entonces la conmoción se había hundido hasta desaparecer en el hábito iniciado de ya no tener vieja casa. Escuché serenamente la historia lamentable, el juego interesado de alianzas, el parloteo vacuo de los leguleyos, el dicho calumnioso, la furia y la soberbia en la plaza pública. Un caso de ambición sin grandeza, algo de lo que nada más se saca que desprecio e indiferencia. Pero me gané el día, porque en un momento determinado, cuando entraron en los pormenores de la demolición, y ahí temblé por mí, lo que desaparecía era mi espacio. Me dijeron que hasta vinieron al final las bondadosas. Me sobresalté. En una historia sin bondad, ¿qué venían a hacer las bondadosas? ¿Y quiénes eran esas criaturas a última hora aparecidas para reconciliarme con la especie humana? No tardé mucho tiempo en entender. Las tales bondadosas no eran almas vivientes. Eran los bulldozers que habían echado abajo en un santiamén las paredes de la vieja casa, la que me había servido de pretexto para evocaciones y lirismos. Me sentí profundamente satisfecho. Aquel pueblo, ante la palabra bárbara, le había dado un giro a la fonética y la había dejado consonante con la lengua. Para las gentes de mi tierra, los bulldozers, esas máquinas poderosas que con 2 acometidas tiran un muro al suelo, desgarran tapias, empujan, nivelan, abren caminos, son las bondadosas. As bondadosas. Perdí una casa vieja, pero he ganado una palabra nueva. No fue malo el negocio.